cuando veíamos incluso la primera unidad, ¿cierto?, de traumatología, hacíamos mención la relación que hay entre la cadera y la pelvis. Dice que la pelvis, Kendall dice que es la alineación ideal de la pelvis cuando la espina ilíaca anterosuperior se encuentra en el mismo plano vertical que la sínfisis púbica. Recordemos que en el ámbito postural se supone que cada uno tiene una postura correcta para sí mismo. Cada uno tiene una postura, la postura que es más conveniente mecánicamente. Recuerden que la postura tiene que ver con la lucha contra la gravedad. La gravedad trata de tirarse al suelo, nos trata de desarmar. Y nosotros vamos adoptando ciertas posturas de acuerdo a lo que busca nuestro organismo, lo que buscamos nosotros inconscientemente. Lo que busca nuestro cuerpo es mantenerse en equilibrio. Y en base a esa mantención de equilibrio, ¿cierto?, para no caerme, para yo mantenerme ya sea de pie o sentado, como están ustedes, es lograr o conseguir ese equilibrio con el menor gasto energético posible. Esa es la buena postura, lograr adoptar esas posiciones. Ya hablamos de posturas estáticas, hablamos de posturas dinámicas, ¿cierto? Me dice que la marcha es una constante pérdida de ese equilibrio, por eso yo voy avanzando, ¿ya? Pero me mantengo en esta buena posición. Por lo tanto, ya, parámetros más estrictos, ¿qué tal que un autor de relevancia? Por ejemplo, dice que una correcta postura a nivel de la pelvis tiene que ver con este alineamiento entre la espina ilíaca anterosuperior y la sínfisis púbica. Por lo tanto, existe también una relación, ¿cierto?, entre el plano horizontal y la espina ilíaca anterosuperior con la posterior-superior, ¿ya? Y esto me va a derivar en una inclinación pélvica mayor o menor. O sea, vamos a hablar de una anteversión o una retroversión pélvica. Debe haber una relación en la horizontal entre la espina ilíaca anterosuperior y la posterior-superior, ¿ya? Podemos entender que si esa espina ilíaca posterior-superior está bajo la anterosuperior, ¿en qué posición está la pelvis? Si la posterior-superior está bajo la anterosuperior. Porque si está así, quiere decir que no está alineada. Si la posterior-superior está bajo la anterosuperior, estaría en anteversión o en retroversión. ¿Se acuerdan cuando hicimos un ejercicio acá? Que dije que ustedes, como estaban sentados, hicieran una anteversión y era más que todo para comprobar que era difícil hacerlo sentado. ¿Cierto? Costaba mover un poco con el tronco apoyado encima de él. Si la espina ilíaca posterior-superior está abajo, quiere decir que mi pelvis está en retroversión. Si la pelvis está, yo había dicho al revés, si la posterior-superior está, por ejemplo, si la posterior-superior está más arriba que la anterosuperior, está en anteversión. Eso digamos, ya debiésemos dejarlo. No debiese haber duda en eso. Insisto, estamos recordando lo correcto para poder ver qué es lo que pasa cuando esto se altera. Si no reconozco la forma o el buen alineamiento, lógicamente menos voy a poder identificar cuáles son los trastornos que puedan surgir en torno a esto. ¿Ya? Entonces, diferentes esquemas para poder entender esto, ¿cierto? Ahí está la horizontalización, ahí está un relativo buen alineamiento. Les decía yo que más allá de lo correcto o lo incorrecto, si hay personas que viven y su postura es en anteversión, quiere decir que su cuerpo ya está adaptado a eso. No podemos ser tan categóricos y decir, no, sí, que tiene una anteversión tremenda, y miren el lordosis. Estoy seguro que te duele la columna lumbar. Y después, o el amigo, usted, no me duele lumbar. Pero es que mira cómo tiene la columna.
me duele, porque tu estructura está. Ahora, tampoco me puede decir, no, que eres joven, así que 10 años más te va a doler y te vas a acordar de mí. Tampoco. Ahora, de que existen más probabilidades, sí. ¿Por qué? Porque aquí está en desventaja mecánica. O lo mismo si está en una retroversión y hay una rectificación lumbar. ¿Ya? Por lo tanto, les decía yo que es deber nuestro, si vemos a un niño, ¿cierto? Una niña de 10 años y que tiene una tremenda anteversión, es deber nuestro decirle al papá, ahí sí, advertirles. No ser catastrofista, decir, no, sabe que se ve terrible, eso es lo que viene para su futuro. No, pero advertirles que sería recomendable, no que se quede haciendo terapia, pero que haga ejercicio, que vea educación física, no sé, que lo meta que haga actividad física, alguna academia de deporte, para que en parte mantenga esa columna en movimiento y flexible. ¿Ya? Porque recuerden que después cuando me toca, a usted le va a pasar lo mismo, llega un paciente adulto y uno se encuentra con esto y le dice, pero y más encima dice, no, sé, cuando era niño yo vivía en el kinesiólogo porque tenía problemas respiratorios pero nunca se dio cuenta que tenía esta rectificación. Bueno, o esta, pues bueno, aquí quizás no tanto, y esta tremenda experiencia que uno se dio cuenta. Y si uno es más, no hay que ser así, pero si uno es más cizañero, ¿quién era el kinesiólogo? ¿Cómo no te dijo? ¿Cómo tal? Entre paréntesis, hay que ser buen colega, hay que cuidar el gremio. Bueno, eso habla de cada uno, como dice, lo que uno habla más del otro, habla más de uno también. Pero llegan pacientes, bueno, y nadie, yo tampoco soy, uno hace su trabajo de acuerdo a lo que estima que es lo correcto. Entonces a veces llegan pacientes y dicen, no, es que el kinesiólogo, el otro kinesiólogo me hacía esto y así como criticando, y le digo, no, pero es otro sistema, no, es otra forma de trabajo. No quiere decir que sea incorrecto, que esté equivocado. Siempre hay que tratar de bajarle el perfil. No hay que ser como ustedes, no sé si han ido al mecánico o han ido al metal, llevan el nodo que cambian de un técnico al otro. ¿Qué es lo que le dice el técnico? No, es que lo que hizo antes y ya te dejó la escoba. Cuando uno va al mecánico, si cambia mecánico, ¿quién te hizo esto? ¿El otro mecánico? No, está horrible. No, nosotros tenemos que ser más, tenemos que protegernos entre nosotros, tenemos que cuidar del gremio. Bien, entonces les decía que, ahora, esto que vemos en la pelvis, obviamente, yo siempre les digo, no se tienen para qué aprender de memoria esto, pero debemos ser capaces de entenderlo acá. Uno puede decir, profe, pero me tengo que aprender de memoria los músculos, pero es que eso no aprenderse de memoria, por eso es como que se sepan los colores. ¿Cuál es el verde, cuál es el azul? Así debemos saber esto, si somos kinesiólogos. ¿Ya? Entonces, no es como que un menor esfuerzo para saber qué músculos eran estos y qué músculos están por allá por delante. De verdad que esto para nosotros debe ser casi como la tabla del 1 al 10. Para nosotros. O bueno, para los que vamos a trabajar en el área de músculo esquelética. Ustedes que están en segundo año, en pregrado, todavía no saben si van a terminar trabajando en respiratorio o en neuro o en músculo esquelético. Así que tienen que saberse esto sí o sí. No es porque lo diga yo, porque es básico. ¿Ya? Entonces, esto no es que me lo tenga que aprender, no. Lo que les digo yo es que tienen que entender. Ustedes ven un paciente sin aprenderse de memoria esta imagen, pero esto debo tenerlo acá, así. Porque así voy a ver si esta pelvis, la voy a acentuar un poquito, está en retroversión o si está en anteversión, voy a ver la influencia, ¿ya? O el efecto que tiene la musculatura flexora de cadera en la sinergia, ¿cierto?, con los erectores de columna, o la sinergia que hay entre los flexores de columna, ¿cierto?, con los extensores de cadera. Esto básico. Y aquí va lo que les mencionaba cuando veíamos la semana pasada columna lumbar. Yo les decía, escucha, lamentablemente cualquier trastorno, cualquier lesión a nivel de columna, sí o sí va a afectar cadera. Y por otro lado les dije también
lesiones de rodilla, sí o sí va a afectar cadera. ¿Se acuerdan que mencionamos incluso por qué los músculos anteriores, los posteriores? Por lo tanto, alteraciones, lesiones o dolores de columna lumbar va a afectar pelvis, cadera, y si afecta pelvis, cadera, en algún momento podría, si es que no lo solucionamos, podría afectar rodilla. Y viceversa. Lesiones de rodilla importantes o más o menos importantes, en algún momento puede afectar cadera, y si afecta cadera, sí o sí va a afectar columna lumbar. Desde una simple bursitis trocanteria, desde un simple lumbago mecánico, desde un simple guince medial de rodilla. Si no es bien tratado, si no es bien restablecida esa función, se me genera un descalabro. Y ojo, estamos entendiendo o recordando cómo funciona biomecánicamente la cadena y la relación que tiene con lumbar, o sea, con pelvis, lumbar y con rodilla. Hay que ver qué es lo que pasa ahora con las alteraciones de crecimiento o del desarrollo. ¿Ya? Pero estas dos imágenes son fundamentales entenderlas. Ahora, aquí estamos hablando en el plano sagital. O sea, estamos comparando y viendo el buen balance muscular entre flexores y extensores. Pero si ya nos vamos al plano frontal, hablamos de otra cosa. ¿Por qué? Porque dice que la asimetría lateral de la articulación de cadera o la dismetría va a generar obviamente un efecto perjudicial a nivel de volumen. Porque si tengo mi pelvis acá y tengo mi cadera derecha acá, mi cadera izquierda acá, y existe una asimetría en la longitud de la extremidad, por ejemplo, si esta extremidad derecha es más larga que la izquierda, mi pelvis va a estar así, viene en un plano frontal. Se entiende que por lógica, si la pelvis parte así, la columna ya se fue hacia la izquierda. Y como lo dijimos la semana pasada, cuando veíamos escoliosis, si esto está así, el sujeto no puede andar así por la vida. ¿Por qué? Por la horizontalización ocular, bipupilar y la óptica, sobre todo la óptica, ya oído medio, me obliga a la horizontalización. Por lo tanto, si esta pelvis partió así, la columna se fue a la izquierda, ¿y qué es lo que hizo mi cuerpo? Compensó. Y hizo una escoliosis levocompensa, o sea, con curvatura izquierda. Y lamentablemente, también lo dijimos, muchas veces o habitualmente no es que se alineó y quede de inmediato, sino que compensó y se fue para el otro lado. Nosotros digamos así, y para empezar, y hablamos de una escoliosis genésica, que es la más común. ¿Ya? Y todo partió acá. Ahora, esto, más allá de lo que yo estoy hablando, tratando de explicar, y lo que está escrito acá, tienen que leerlo y entenderlo, no memorizarlo, porque si lo memorizan se lo va a olvidar. Entonces, entender por qué en este correcto alineamiento, en el plano frontal, la cadera del lado de la cresta ilíaca más alta está en aducción y la otra cadera está en abducción. Hay que entender, si la pelvis está así, que si hay un mal alineamiento, hay que ver qué pasa con los abductores de acá o los aductores de acá. ¿Y qué pasa con los abductores de acá y los aductores de acá? Entonces les decía que en el plano sagital, la imagen anterior, esto ya, de verdad que, y créanme que es más fácil, porque es simplemente flexores y extensores, listo. Entender la sinergia. Hay que acordar anatomía, cuáles son los glúteos que están acá, cuáles son los extensores de cadera, flexores de rodilla que están acá. Eso tengo que acordarme nada más. Pero ¿qué es lo que pasa en el plano frontal? Ya no tengo la relación directa o exclusiva en una cadera entre abductor y aductor, ¿cierto? En esta relación agonista-antagonista, sino que además tengo la relación entre el abductor de la derecha con el abductor de la izquierda.
la relación abductor-aductor de la derecha con el abductor-aductor de la izquierda. Entonces aquí sí que se nos complica un poco más. Y en este plano es donde toma vital importancia. ¿Qué músculo que les he mencionado yo en cadena? Bueno, gracias. Gracias, eso mantiene mi motivación. Seguir haciendo docencia. Por lo menos 5 o 10 me escuchen. Glúteo medio, no se olviden nunca del glúteo medio. Lesión de cadera, lesión siempre, glúteo medio. El profe siempre me decía, glúteo medio, la importancia del glúteo medio. Glúteo medio es fundamental acá. ¿Cuál es la prueba? ¿Se acuerdan la prueba que se hace para el glúteo medio? No sé si ustedes que habéis mencionado, pero siempre se menciona como ejemplo. Trendelenburg. ¿La habían escuchado? ¿La prueba de Trendelenburg? No. Trendelenburg es para ver la indemnidad del glúteo medio. Tiene que ver básicamente con el apoyo unipodal. Cuando el Trendelenburg es positivo, yo al levantar, por ejemplo, mi pierna izquierda, estoy evaluando la derecha. Porque si mi glúteo medio está debilitado, bueno, en realidad para que ocurra este trastorno tiene que estar hipotrófico o con algún daño neurológico, para que el Trendelenburg sea positivo, es que se me cae la pelvis. ¿Por qué? Porque mi glúteo medio derecho no alcanza a sostener la estabilidad de mi pelvis. Por eso se cae. ¿Ya? Ese es el positivo. Ese es una de las pruebas clásicas de la estabilidad, ¿cierto? Pélvica que tiene que ver con el glúteo medio. Ahora, obviamente, el glúteo medio también yo lo evalúo de manera analítica, ¿cierto? Haciendo daños y todo lo demás. Entonces, una dismetría aparente en la extremidad puede afectar el tobillo. Bueno, aquí la importancia que tiene la dismetría, obviamente, entre la superficie de apoyo. Por lo tanto, voy a alterar este tobillo, ¿cierto? En esta alteración, ¿cierto? En el apoyo de. Porque para compensarse, al final recuerden que todos buscan el menor gasto energético. Entonces, vamos a hablar de puras compensaciones y lamentablemente todas las compensaciones, en vez de mejorarme, me perjudican más. Y me van arrastrando otros problemas y otras alteraciones posturales. Y ahí es cuando empezamos a hablar de una coxa vara o coxa valga, de un genu valgo o genu varo, ¿ya? O de un calcáneo valgo o calcáneo valgo. ¿Ya? Todo eso vamos a ir viendo, estamos partiendo de arriba hacia abajo, ¿cierto? O de cefálico podálico. Estamos partiendo de la pelvis y vamos a ver después en la clase siguiente cómo altera rodilla y tobillo. Entonces tenemos una posición neutra o con una relativa buena postura, estable. Ahí estamos hablando de una inclinación anterior, vemos que ya perdió la relación vertical entre la espina iliaca anterosuperior y la sínfisis púbica. En una inclinación anterior vemos la pérdida también de la horizontalización en este plano sagital entre la espina iliaca anterosuperior y la posterior-superior. Si nos vamos a un plano frontal, cuando existe una dismetría, o sea, vemos que ilíaco está más arriba y el ilíaco izquierdo está más arriba que el derecho, se supone por una dismetría de la extremidad. Ojo que esto puede estar dado también por lesiones propiamente tal, ¿ya? Una displasia de cadera, por ejemplo. No sé si ustedes saben que existe, bueno, obviamente a nivel de prevención, a nivel estatal, obligaciones, ¿cierto? En la radiografía, bueno, primero la evaluación en el nacimiento, después la radiografía a los 3 meses, todas esas son medidas preventivas que se ha adoptado, bueno, corrigiéndose lo que dicta la OMS, ¿cierto? En cuanto a prevenir estas alteraciones de cadera, ¿cierto? Que muchas veces no son solamente, o sea, tienen que ver con el desarrollo fetal y el parto, ¿ya? Pero como existe, como a ese nivel o a esa edad, todavía los huesos están inmaduros, entonces por eso que de forma preventiva se toman esta radiografía para prevenir la displasia de cadera. Y es por eso que hoy en día se ve menos. Ustedes son muy jóvenes, pero yo recuerdo en mi niñez y juventud se veían más pacientes, más personas, las personas con zapatos con realce. O personas que tenían una mancha evidentemente claudicante o una cojera por esta dismetría. Y era porque antes la displasia de cadera no se pesquisaba y no se trataba.
entonces quedaban con esa, obviamente, esa cadera luxada completamente y vivían todo este periodo o proceso de niñez, de desarrollo, ¿cierto? Con esta diferencia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era la solución? Zapatos gigantes así de alto de un lado y el otro para tratar de compensar. Hoy en día se ve menos justamente por la prevención. Les decía yo que la diferencia, esto no basta con hacer una AMC, una alineación mecánica, ¿cierto? La cual yo mido la espina ilíaca y si esta está más arriba digo, ya hay una dimetría. No, porque esa dimetría también se puede observar por alguna rotación ilíaca, ¿cierto? De los coxales de uno con respecto al otro. Entonces son muchos puntos los que yo tengo que considerar, no solamente la anatomía palpatoria para ver si existe una espina más arriba que la otra. Entonces, plano sagital, plano frontal, inclinación anterior, inclinación posterior, ¿ya? Recuerden la relación también aquí entre ambas espinas ilíacas, la horizontalización, ¿ya? Entonces, diferentes alteraciones posturales que pueden ser hábitos posturales, pueden ser estructurales, ¿cierto? O que pueden ser disfuncionales. ¿Ya? Hábitos posturales que yo me parecen así. Y mi glúteo medio izquierdo probablemente no tiene la misma fuerza y el mismo control que el derecho. Si tengo una costumbre de pararme así, en las cuales mi pelvis se va hacia allá, ¿por qué? A ver, si yo me paro hacia allá, ¿cómo están estos glúteos medios? ¿Qué pasa con este glúteo medio derecho? Se va a ir acortando y este se va a ir extendiendo. Por lo tanto, esto voy a tener menos control. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tendría que trabajar acá? Pues claro, no puedo tener el hábito cuando son niños, cuando son jóvenes, no duele, ¿por qué? Más flexible, bla, 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 bla. Pero cuando llego a la adultez y me empieza a doler la cadera. Pero a ver, párate derecho o párate normal. Ya, uno cuando hace la evaluación, el paciente se trata de parar derecho. Y le dicen, camina, ya, y entre camino y conversando, y ya, y ustedes ven que tiene una tendencia que se va a decir. Tiene lógica. A veces con posturas antiálgicas también. Entonces existen diferentes formas en las cuales uno puede tomar estos hábitos posturales. Ahora, distinto es disfuncional porque el paciente no se dio cuenta, hizo un ejercicio repetitivo o hizo un movimiento incorrecto y me generó una disfunción sacroiliaca. Y al generar una disfunción sacroiliaca, ¿qué pasó? Que un coxal quedó en rotación anterior o en rotación posterior. ¿Ya? Y el paciente no sabe por qué le duele tanto la región lumbosacra o no sabe por qué le duele tanto la cadera, y resulta que hay una disfunción. Entonces ahí viene el osteópata, el quiropráctico o el terapista manual y puede corregir esa disfunción. ¿Ya? Ahora, ustedes saben lo que yo les he mencionado varias veces, esta discusión que hay entre el quiropráctico y el terapista y el osteópata, que tiene básicamente con esta corrección, que yo le hice el ajuste y listo, lo solucioné, ya, perdí 10 sesiones yendo al kinesiólogo, siendo que era tan fácil, tenía que haber ido a un osteópata o a un quiropráctico y me solucionó el problema. ¿Es la solución esa? ¿Qué pasa si este coxal está así y lo corrigieron? ¿Se mejoró todo? ¿No le sacan la tensión negativa nomás? Bueno, o sea, lo primero, justamente, ¿cierto? Que tiene que ver con esta liberación a nivel sinovial, que eso ya después te genera un alivio desde el punto de vista del síntoma, del dolor. Pero además puede que sí, que es cierto que lo haya corregido, ¿ya? Que lo haya ajustado, esa es la palabra, ¿cierto? Realizó el ajuste y, oye, ahora sí, ahora ya se me pasó. Alguien provocó que esto estuviera así. ¿Y quiénes? Los músculos. Si esto fue algo progresivo, lo más probable es que los músculos fueron cediendo. Entonces, ¿qué pasó? Hiciste el ajuste, y como el músculo tiene memoria, ¿qué va a pasar? Que al cabo de unas horas va a volver a pasar. Entonces, más allá del ajuste, no es que sea ni más ni menos importante. Es una técnica más para corregir, pero es tan importante o mucho más importante para nosotros como kinesiólogos, ¿cierto? Que trabajamos con los elementos activos, es de que restablecer ese correcto balance muscular. Porque cada uno de estos
está alterada la musculatura. Y que lo único que podemos corregir nosotros o que podemos cambiar de forma es la musculatura. Nada más. Los músculos son los únicos que nosotros podemos cambiar de forma. Incluso acá, ojo, también tenemos que ver acá, y hablamos de los engramas motores. ¿Por qué? Porque si es una persona que tiene 50 años y tiene 40 años esta postura, por más que yo haga ejercicio, un poco probable que en 10 sesiones le corrija ese hábito muscular. Porque está el engrama motor grabado acá. Es como esa persona que tiene una tendencia a caminar en palo. Y de 40 años, ya 30 años caminando así, con 10 sesiones no lo va a solucionar el problema. ¿Por qué? Porque claro, puede estirar músculo, acortar, fortalecer, inhibir, elongar, relajar, todo lo que quieran. Pero si está el engrama acá, va siempre a tener la tendencia a generar este vacío. Entonces la alineación normal de la cadera, el cuello del fémur y el eje transverso de los cóndilos tienen que formar el ángulo de torsión o ángulo de declinación. Eso lo vemos en la imagen siguiente. ¿Ya? El ángulo normal mide aproximadamente 14 grados, 15 grados se habla. ¿Ya? En el sentido anterior, en un caso de un adulto, si no hablamos de una anteversión o una antetorsión o una retrotorsión. Anteversión es cuando existe un aumento patológico, o sea, hablamos más de 15 grados, 20 grados, ¿ya? Y una retroversión o retrotorsión es cuando el ángulo de torsión disminuye. Y eso lo entendemos más claro en esta imagen. Ese es el ángulo entre el cuello femoral y el eje diafisiario del fémur. Radiografía, ¿ya? Perdón, este es el ángulo de torsión. ¿Ya? Con eso nos permite determinar si el cuello femoral está hacia anterior o si está hacia posterior. ¿Cierto? El ángulo de torsión o de declinación. Entonces, entre 10 y 15 grados debe ser lo correcto. Entre los cóndilos femorales, ¿cierto? De la epífisis distal y el cuello femoral con respecto a la cabeza del fémur. El ángulo de declinación o ángulo de torsión. ¿Se entiende qué es el ángulo de torsión? ¿Cierto? Tengo el fémur. Están los dos cóndilos acá. Siempre para que mi rodilla mis rótulas queden hacia adelante, los cóndilos tienen que estar en un plano frontal relativamente paralelos. ¿Ya? Entonces pensemos que están los dos cóndilos acá abajo paralelos y el ángulo de declinación tiene que ver con el cuello femoral. Si está hacia adelante o si está hacia atrás. ¿Cuándo se termina de formar este ángulo femoral? La madurez ósea. Por lo tanto, ahora, ¿de qué nos sirve saber esto? Cuando viene el niño que tiene las rodillas hacia adentro, es porque más allá de las rodillas que se ven hacia adentro, tiene que ver con las caderas. Porque cuando ustedes encuentran o observan a una persona con las rodillas hacia adentro, las caderas ¿en qué posición están? ¿En rotación externa o rotación interna? Si las rodillas están hacia adentro, un genufalco, hay personas que caminan así y tienen esta postura. Si las rodillas están mirando hacia adentro, las caderas están en rotación externa o rotación interna. ¿Quién cree que están en rotación externa? Bien ahí, valiente. ¿Quiere decir que todo el resto creen que está en rotación interna? ¿Quiénes creen que están en rotación interna? ¿Y los que no? ¿Los que no levantan la mano? Cuando las rodillas miran hacia adentro, el problema no es la rodilla. El problema derechamente está acá. Ya, vamos a hacer el mismo ejercicio, pónganse de pie. Para no hacer ridículo yo solo. Lleven las rodillas hacia adentro. Exagérenla, así,
¿Vieron el Chavo alguna vez o no? Kiko, posición de Kiko. Ya, ¿qué sienten en sus caderas? ¿Qué posición están en sus caderas? Rotación interna. Sí, ojo, ¿qué es lo que piensa uno? Para rotación interna me fijo en los pies. Llevo mis pies para adentro. Ah, y está rotación interna. Y si quiero hacer una rotación externa, llevo los pies hacia afuera. Rotación externa. Ya. Pero dejemos los pies bien alineados, mirando al frente. Solamente lleven sus rodillas hacia adentro, así como aquí. Hacen una rotación interna. Por lo tanto, cuando ven a este paciente, cuando ven a este niño con las rodillas hacia adentro, y los papás le dicen, oye, escucha, y sí, él tiene las rodillas hacia adentro, y obviamente más encima, ahora le están doliendo. Y por más allá que la vecina le dice, no, si es normal porque está creciendo, es normal que le duelan los huesos, o la abuelita también dice, no, si es normal, todos le dicen que es normal que le duela porque está creciendo, pero resulta que no es normal. Puede ser una condicionante, pero a todos fueron niños, le dolían los huesos. A algunos que otros, obviamente, hacía deporte, más, entrenaba más, no sé. Pero no es normal que duela. ¿Ya? Tampoco es algo, pero sí, pero no es que, si algo le duele, algo está pasando, entonces hay que observar y hay que descartar. Si se hace una buena evaluación y no hay nada clínicamente observable o patológico, claro, ya uno puede decir, sí, en realidad está creciendo, y qué tiene que ver con el dolor, no, que los huesos crecen más rápido, la musculatura y el tejido blando se está tensando. Sí, puede que también haya un dolorcillo ahí. Pero si yo veo que y los papás les dicen que está la rodilla hacia adentro, que presiona y que quiere tratarlo, y uno le dice, sí, vamos a tratar las caderas. Y dice, pero ¿por qué tratar las caderas si son las rodillas las que tiene el centro? Y ahí uno tiene que explicar amablemente, educar, y para poder educar y explicar, tengo que saber de qué estoy hablando. Eso tiene que ver con el ángulo de inclinación o ángulo de torsión. ¿Ya? Y por otro lado tengo el ángulo de inclinación, que hablamos siempre de los 125 grados. Y que si 125, 130 también va a tener relación, porque en algunos casos también estas rodillas se me van hacia adentro y es porque el ángulo de inclinación es menor a 125. Y aquí sí viene esto que si este fémur está hacia adentro y el cuello se mantiene acá, obviamente va a disminuir. Ahora si mi fémur está hacia afuera, obviamente el ángulo de inclinación va a ser mayor. Y ahí vemos a veces el componente genético. Y también vienen los papás con el niño y preocupados, ¿por qué? Porque tiene sus piernas medias arqueadas. Y dicen, pucha, sí, mire, pero ¿qué se puede hacer? ¿Es solucionable? ¿Se puede mejorar? Y uno dice, a ver, está el papá, a ver, y el papá es todo. Entonces, ¿qué va a mejorar si una condición genética también? ¿Ya? En parte sí, quizás no es patológico y ahí vienen estos grados que son aproximados. Si uno lo puede tratar, podría mejorar, obviamente, o más que mejorar ese verbo no, pero sí corregir o restablecer ciertos alineamientos para que a futuro no sea tan problemático. Pensando, ojo, no en lo estético, ¿ya? Que a algunos igual les preocupa, ¿no? Que tengan las piernas muy arqueadas o algo muy evidente, lógicamente tiene que ver por qué, porque cuando sea mayor y comience ya con un proceso degenerativo, la artrosis no sea tan precoz. La misma imagen, aquí está el ángulo de inclinación o el ángulo de torsión con relativa normalidad, ¿cierto? Los 15 grados. Aquí cuando hay un aumento o está en anteversión, si se fijan, ojo, aquí la clave es el pie. Ahí se ve la diferencia entre un ángulo y otro. Aquí cuando está en retroversión, o sea, tiene menos de 15 grados. ¿Se fijan? ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Insisto, más allá del tema estético. ¿Ya? Claro, dicen, oye, mira, el niño, qué sé yo, tiene la caminada así como pingüino con los pies hacia afuera. Y claro, quizás porque el ángulo de torsión está alterado.
¿ya? O al revés. Y también pasa cosas que los niños o mi hijo siempre se caen porque camina hacia adentro, como que camina. Eso es más común ese trastorno, que camina hacia adentro. Tiene por muchos factores, por condicionante, por aprendizaje, ya, o nunca fue corregido. Entonces, mientras menor, obviamente es mucho más fácil poder pesquisarlo y corregirlo. Pero, tal como les mencionaba, o sea, cuando niños es importante pesquisar, y probablemente se va a pesquisar ahí, porque probablemente el niño no se va a quejar, no le va a doler. ¿Cuándo es el problema? Cuando llega adulto. ¿Y cuál es el problema que va a pasar cuando adulto? Es que si se fijan, miren cómo cambia la superficie de apoyo entre la cavidad cotiloidea y la cabeza femoral. Por lo tanto, que se entiende que cuando hay mayor presión en algún punto que en el otro, ahí es donde va a comenzar un cuadro degenerativo y va a empezar con artrosis de cadera precoz. ¿Ya? Ahora, llega el paciente de 50 años con esto y ¿qué vamos a hacer? ¿Lamentarnos? Ya fue. Tenemos que ir en lo paliativo y analgesia y fortalecer uno que, pero ya comenzó ya un viaje sin retorno, ya hay una artrosis. Entonces uno dice, pucha, ojalá hubiese un buen kinesiólogo haberte visto cuando eres niño. Tampoco se trata de echarle la culpa a los papás. Ojalá tus padres se hubiesen preocupado de ti cuando no se entiende que no había tanta educación, no éramos tantos. Ustedes saben, cuando yo estudié en 4 universidades de Chile no había que impartir kinesiología. Ahora hay más de 100. Pero bueno. Entonces recuerden ahí, bueno, y lo que pasa es cuando es excesiva la anteversión. Miren qué es lo que pasa con el pie. Ya está tan anteriorizado que obliga a tener los pies hacia adentro. Entonces, el ángulo de torsión entre 30 y 35 grados es en un recién nacido. Vamos a ver que existe una modificación a medida que va creciendo, se va desarrollando el niño, ¿ya? Por eso cuando llegan los papás, claro, los niños empiezan a aprender a caminar, ya a los 8 meses, a los 10 meses, y tienen esta forma, ustedes tienen hermanos, y no sé si hijos, hay para acá, padres, madres, ya. Hermanos, sobrinos, no sé, están aprendiendo a caminar y los niños tienen esa forma de caminar, son como arqueados. Entonces a veces llega el papá y dice, escucha, mira, me preocupa porque tiene como muy arqueado. Y dice, no, que es parte de su desarrollo. La forma de su cadera, que tiene que ver con el ángulo de inclinación, parte siendo 30-35 grados. Por eso es que, el ángulo de torsión, el ángulo de inclinación también, por eso es que las rodillas están hacia afuera, cuando están comenzando a caminar. Y después, compensación va y se van a hacer, y los niños entre los 4, 3, 4 años, hasta los 6 años tienen la rodilla hacia adentro, hasta que finalmente llegue a llegar a un buen alineamiento. ¿Ya? Por lo tanto, no hay que preocuparse tanto, uno, más allá de pedirle que vaya a terapia, uno le enseña ejercicio a los papás para que mantengan una flexibilización y educarlos en el sentido de que siempre tienen que estar en observación o en controles médicos, si así quieren. Pero es parte del desarrollo, estas modificaciones en el plano frontal de la rodilla. ¿Ya? Entonces, lo primero se debe medir la angulación disminuye y cambiar la orientación de la cabeza femoral, lo que lo estaba mencionando. ¿Ya? Por eso es que esto hay que evitar. ¿Saben cuál es la posición en W? Cuando se sientan con la rodilla hacia adentro y sacan los pies hacia afuera. ¿Ya? Y es común en los niños. ¿Por qué es común? Porque se sienten más cómodos así. ¿Por qué? Precisamente por esto. Ahora, claro, porque si no es que se sienta, por más que se sienta o le acomode más, ¿ya? Esa posición uno tiene que evitarla. ¿Por qué? Porque con eso va a acentuar más o va a perpetuar este ángulo que debe seguirse modificando.
así. Está bien, pero después ya hay que corregirlo, porque si no, derechamente pasa a ser patológico. Pruebas clínicas que uno hace para poder ver cuál es el grado de movilidad o de flexibilidad del ángulo de torsión. ¿Ya? Ahí está el ángulo de torsión, ¿cierto? Más aumentado, o sea, mayor, estamos hablando de 35 grados en un niño. ¿Ven? Por eso tiene esa forma arqueada. Ahora, ojo ahí, ¿quién aparece? Más allá de, insisto, más allá de lo estético, más allá de lo bien o mal o más monótono, se ve más bonito, se ve por la forma, mira esa forma graciosa que tiene de caminar. Tiene que ver con un tema estético, tiene que ver con un tema funcional, un tema biomecánico. Porque ¿quién aparece ahí? Nuestra amiga la patela. Y las disfunciones que se van a generar, y estas disfunciones o dolores, sí se van a hacer presentes más a temprana edad. No sé si alguien acá, algunos en educación física, nunca hice deporte, pero en educación física me dolían las rodillas. Y algunos alcanzaron en el médico, algunos alcanzaron en el kinesiólogo, y el diagnóstico cuál era, disfunción patelofemoral o síndrome de mal alineamiento rotuliano, ya un SMAT. ¿Alguien ha ido aquí a terapia o alguien le ha dolido la rodilla de forma inespecífica? ¿No? Bueno, que son todos ustedes sanos y no hacen deporte. Y eso que no hacen deporte. ¿Ya? Entonces, ahí toma vital importancia, ¿ya? La cadera, en las disfunciones que se puedan generar a nivel de la patela. Me imagino que sí, pero igual lo tengo que preguntar. ¿Alguna vez? No sé. No. Cambio la pregunta. ¿Saben? No, ¿recuerdan el ángulo Q? ¿Recuerdan? Ah, ya, qué bueno. Ángulo Q tiene directa relación hacia mi cadera, van hacia adentro, van hacia afuera. ¿Por qué? Porque el recto anterior va a ir hacia la rótula y si mis rodillas están hacia adentro, van a tirar la rótula más hacia afuera. Y si están mis rótulas ya sea inclinadas o derechamente lateralizadas, empieza a haber mayor impactación en la cara lateral. O ya sea por una inclinación o ya sea por una lateralización. Directa relación con el ángulo Q. Y esto, y aquí sí aparece el problema. ¿Por qué? Porque empieza a doler. Y el mayor motivo de consulta de los pacientes es por dolor. Entonces ya cuando más allá de la forma de su cadera, la posición de la cadera y de la simetría o asimetría que tengan las extremidades, ¿cuándo se complica? Cuando aparece dolor. ¿Ya? Entonces el ángulo de inclinación, ¿cierto? Que esto tiene que ver que los 125 grados también va a ir variando obviamente a medida que va avanzando en edad. Fíjense que, miren, a recién nacido hasta las 3 semanas son 150 grados. 150 grados entre el fémur, en este plano frontal, y el cuello. Hay un dibujo muy claro, ¿cierto? Bueno, en adultos decíamos que entre 125 grados y 130 grados era lo normal. Lo normal, una coxa valga, coxo valgo, o una cadera en valgo, y una coxa vara. Obviamente cuando esta coxa vara está acentuada, mis rodillas inevitablemente se van hacia adentro, o van a estar hacia adentro, derechamente, pero estructuralmente hablando, no funcional. Ahora, cuando en esta observación, ¿cierto? En esta evaluación de la postura, ¿cierto? Cuando hago una evaluación postural, yo veo a simple vista que las rodillas están hacia adentro, uno puede decir que es el ángulo de torsión el que me lleva la rodilla hacia adentro, producto de esta rotación interna, o es el ángulo de inclinación que está disminuido y por eso me lleva las caderas, perdón, los fémur hacia adentro. Y como todo en la vida, y como se lo he repetido muchas veces, ¿qué creen que es? ¿Lo uno o lo otro? Exactamente. Siempre va a haber, quizás uno un poquito más que el otro, pero siempre va a haber una combinación. ¿Ya? En
esta postura, rodilla hacia adentro, habitualmente hay un ángulo de torsión alterado que hace que genere esta rotación interna, y además lo más probable es que el ángulo de inclinación también esté alterado, en este caso una coxa valga. Y en la coxa valga, perdón, y la coxa valga lo mismo. ¿Ya? Bueno, después, no sé si les pasa, pero cuando hay algo evidente, uno no se puede borrar el ojo clínico, uno dice, no soy kinesiólogo, mis 9 horas de trabajo, no. Pero de repente uno va en la calle y uno ve así y dice, tremendo algo, o tremendo algo, y uno dice, en la rodilla. Pero bueno. Profe, cuando se produce esa normalidad en la rodilla, igual se produce en el tobillo después, ¿o no? Sí, aquí estoy hablando de cadera y llegamos hasta la rodilla nomás. Y de ahí hay que ver que después va a compensar la rodilla también. Ya, buen alcance. Porque a veces, ojo, a veces pasa al revés. Pasa que comienza a doler la planta, pasa que comienza a doler los tobillos en los niños, o pasa que el papá bueno, más que preocuparse, lo asocian y dicen, no, que mi hijo tiene 10 años y ahora que empezó a hacer deporte o en educación física le empezaban a doler los tobillos. Y me pregunto, ¿y se ha fijado en el calzado? Sí, siempre gasta más por adentro, gasta más por fuera. A ver, tráigame la zapatilla que más usa. Y llega, claro, siempre. ¿Y por qué? Claro, ya la observación no ve, los calcáneos están en valgo o están en valgo. Y eso que se observa, que el niño se manifestó como dolor y los papás se preocuparon y vemos que el problema es de la rodilla, y vamos más arriba, no, el problema es de la cadera. Entonces se generan trastornos compensatorios y que en algún otro lado se manifiestan. Habitualmente los niños manifiestan más niños, más pequeños, 10, 12 años, más los tobillos, los que se quejan, digamos, los que les afectan. Después de los 10, 12 años aparecen los dolores de rodilla. En todo esto es un trastorno postural. ¿Ya? Y es difícil que un niño se queje de dolor de cadera. ¿Ya? Pero como les digo, cuando son más pequeños puede ser los tobillos y después rodilla. Miren, a las 3 semanas 150 grados, casi. Después ya va disminuyendo el ángulo, ¿cierto? Hasta llegar a los 125, 130, que es lo normal. Y esto tiene que ver con esto que está ennegrecido por los núcleos de dosificación. Ahí todavía está cartílago. Por eso les decía yo que existe esta normativa de que tiene que controlarse cada 3 meses con radiografía en las caderas. Más allá de la pesquisa de la displasia de cadera, ¿ya? Tiene que ver, no necesariamente la displasia es derechamente la luxación, pero no necesariamente con eso, sino que también con esta formación del ángulo de inclinación del fémur, ¿ya? Porque esto se puede mejorar no con órtesis, a veces simplemente, no sé si han escuchado, enlularse, que es cuando lo envuelven. Y eso es lo único que hace, llevar la cadera hacia mantener. ¿Ya? A veces con esas cosas más domésticas no lo va corrigiendo, más que corrigiendo, logrando que ahora existen pañales para eso. Hay cosas súper básicas en realidad que también uno tiene que ir educando a los pacientes. Bueno, eso lo vamos a ver en las clases siguientes cuando veamos tobillo-pie, por ejemplo, lo que pasa con las zapatillas planas. Las chapulinas que se llaman, qué sé yo, no son aconsejables en los niños más pequeños, que se está formando el arco plantar recién. Bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos pie. Entonces, en el plano sagital, obviamente debe estar alineado el fémur con respecto a la tibia, ¿ya? Porque si no hablamos de un flexo, ¿ya? Una rodilla flexo, un genuflexo o un genuflecurvato, y eso va a tener relación con la cadera también. ¿Ya? Entonces hablamos cuando hay una hiperextensión de rodilla, hablamos de un recurvato y tiene relación con cadera, obviamente, en este plano sagital,
o un genuflexus que también obviamente tiene que ver con la cadera. Lo mismo que en la posición neutra en el caso del tobillo. ¿Ya? Aquí un cierto patrón flexum, ¿ya? En los 90 grados de tobillo, esto que debe estar relativamente bien alineado, fémur con respecto a la tibia y la rotación que va a haber en cadera. El género recurvatum tiene que ver con esta hiperextensión de rodilla. Cuando hay más de 5 grados, hablamos de un recurvatum. ¿Ya? O sea, una hiperextensión hasta menos 5 o 5 grados, así por ejemplo. Es fisiológico, es un recurvatum fisiológico. Más de 5 grados estamos hablando de ya como patológico. ¿Ya? Ahora, más allá de lo mismo, más allá de lo estético, de lo bien o mal que se vea, no sé, tiene que ver con las descargas de peso. La superficie de apoyo, el de los cóndilos femorales, en las mesetas tibiales, se va a alterar si es que está en recurvatum en este caso, o lógicamente si está en un flexo. Y qué es lo que va a pasar con la estabilidad articular, ¿cierto? Con todos los elementos que están ahí desde la cápsula posterior, en el recurvatum, ¿cierto? Hasta los ligamentos cruzados, los ligamentos también posterior y lateral. ¿Ya? Por lo tanto, la desviación de la rodilla puede estar relacionada con desviaciones de cadera, rodilla y tobillo, sí. No se puede separar. ¿Ya? Un recurvatum, ¿ya? Se entiende que en un recurvatum de rodilla, ¿qué es lo que pasa con el tobillo? Que es más bien una flexión plantar, o sea que ya perdimos los 90 grados de posición neutra. O en un genuflexus, ¿ya? Pasa lo contrario. ¿Ya? Entonces, lógicamente, bueno, y por eso la evaluación postural o la alineación mecánica tiene que ser completa, tiene que ser global. Si el paciente es un niño que va por diagnóstico o por consulta porque le duelen solo los tobillos, estamos obligados a hacer un posturado. Entiéndase que hay que pedirle que vaya con short o qué sé yo, con calza y ver tobillo, pies, tobillo, rodilla, cadera y columna. Lumbar y los papás dicen, no, pero es que le duelen los tobillos. No. Somos profesionales, buenos profesionales, y bueno, la educamos que porque es necesario ver todo. ¿Ya? Todo lo que les duela, si es un niño en tren inferior con columna, hay que evaluar todo. Si va con escoliosis, también. Porque quizás esa escoliosis partió un problema acá abajo. Y estamos ahí tratando y trabajando con la curvatura escoliótica, y resulta que aquí es donde está el problema, y si no soluciono esto, va a ser más complejo corregir a nivel de columna. Llegamos a la rodilla, donde hablamos que en un plano frontal vamos a encontrarnos con en el ángulo digamos, de la rodilla propiamente tal, para considerar que no sea un valor debe estar entre 100 y 175 grados. Es poco probable que esté en 180, en un plano frontal, que esté en el mismo eje, el fémur con la tibia. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Los zapatos. En parte. ¿Por qué? Sí, partamos de la fuerza, ¿cierto? Gravitatoria, las fuerzas de empuje hacia arriba, para la gravitatoria, también pies relativamente, está relativamente bien alineado, está bien alineado, ambos pies. Y asumo que mis tibias parten verticales hacia arriba, ¿cierto? Dentro de lo normal. ¿Por qué, si mis tibias parten verticales hacia arriba, por qué el fémur no sigue la misma línea hacia arriba? La línea del ángulo cubo, ¿no? ¿De qué depende? Tiene que ver con el ángulo cubo. La fuerza del
La fibra del cuádriceps. Los niños puede que sí. Pero ¿qué es lo que pasa después cuando llega el desarrollo? La pelvis se ensancha. Y por eso es que en las mujeres mayormente tienen más acentuado este ángulo y tienen un poquito más, se ven las rodillas hacia adentro. Y no es que las rodillas estén hacia adentro, sino que el fémur se va más hacia afuera, más hacia lateral, por el ensanchamiento de la pelvis. Y ustedes saben que eso tiene que ver con la evolución y con la, digamos, con el proceso fisiológico natural. ¿Ustedes saben por qué la pelvis es más ancha en las mujeres? Para poder. Para la maternidad. ¿Ya? Por lo tanto es algo natural, es algo fisiológico. Ahora, obviamente también, más allá que somos todos seres individuales, obviamente hay mujeres que tienen el pelvis mucho más ancha que otros, y hombres también, el pelvis más ancho que otros. Por eso que no es un número fijo. Por eso que no podemos decir, no, 175 grados tiene que ser sí o sí. No, puede que hay unos que se manejen súper bien con 170 grados. Digamos, lo menos común es que sea, y también pasa a ser patológico, que sea 180 grados. ¿Qué pasa si mi pelvis es ancha y va, mi fémur parte así, ¿cierto? En ángulo, pensemos en mi fémur derecho, y sigue la misma línea hacia abajo? No puedo caminar así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi tibia va a estar siempre relativamente vertical. ¿Qué pasa si esta rodilla está más hacia adentro? O hablamos de un genu valgo. Ya sin rotación, desde el punto de vista pedagógico, ya sabemos que siempre habitualmente hay una combinación de, pero pensemos solamente o exclusivamente que mi rodilla está hacia adentro. ¿Qué pasa con las estructuras mediales? Lo que está hacia medial. ¿Qué fuerzas se generan ahí? ¿Qué me habían dicho? Se sobrecarga mucho. Ya, pero está bien, pero ahora, ¿qué tipo de sobrecarga? ¿Se comprime o no? ¿Ya? Hacia medial, ¿se comprime o se tensa? ¿Y por lateral? Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a repetir, el genu valgo estético no se ve bien, no me gusta que mis rodillas estén hacia adentro, no me gusta que mis rodillas estén hacia afuera, se ve feo. Ya, bueno, también obviamente el tema de salud mental, si también le va a afectar, también hay que trabajarlo, pero más allá de lo que vemos nosotros previamente, tal en cuanto a la estructura, ¿qué pasa si un genu valgo, o sea, esos 175, o sea, son menos de 170, más allá de lo que va a pasar con el ángulo Q, que también lo vamos a ver en el P, y la rótula que se va para allá, tiene que ver con las descargas de peso. Entonces se entiende que aquí en el cóndilo lateral y en la meseta tibial lateral va a haber una mayor carga, por lo tanto mi peso va a estar apoyado y sobrecargado en los cóndilos laterales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tarde o temprano va a comenzar con un proceso artrósico ahí. Porque la carga que debiese estar bien distribuida entre ambos cóndilos no está correcta. Y ojo, que cuando son niños, lo más común que le va a doler es por dentro. ¿Y eso qué quiere decir? Que le está doliendo más las estructuras que se están tensando. Pero no hay que olvidar que también se está generando cargas compresivas. Y como son niños, todavía el cartílago aguanta y no le duele. Ahora, si le empieza a doler más por fuera, hay que preocuparse. Si es un niño. Además, está doliendo las cargas compresivas. Y habitualmente, ¿qué es lo que duele? Todo. ¿Dónde duele? Me duele, no sé, por acá, la rodilla me duele. Lo que duele acá, más allá que no sea puntual, hay fuerzas tensoras, ¿cierto? O de distracción, ligamento medial, el músculo de la pata de ganso, ¿ya? Y todos los tensores patelares se están tensando y por acá se está generando una sobrecarga compresiva. Por eso es importante mantener o lograr un relativo buen alineamiento. ¿Ya? Y ahí vamos a esta
esta imagen más que clara que tiene que ver con el avance que le decía yo a medida que va creciendo. Entonces cuando llegan los papás, les decía yo, y preocupados porque tiene estas piernitas arqueadas, y uno le dice que se está aprendiendo a caminar, está recién adoptando la postura bípeda, está recién distribuyendo cargas. Entonces presenta ese genuvaro, un genuvaro fisiológico a su edad, un genuvaro normal a su edad. Después ya se va corrigiendo y después aparece esto, compensación y se va para el otro lado. Y después se corrige y llegamos a lo normal, ¿ya? Dependiendo siempre de qué, del ancho de la pelvis. Ahora, ¿eso tiene condición genética? Sí, también. Entonces, cuando alguna mujer dice, escucha, no me gusta mi pelvis, mi mamá tiene la culpa, mi mamá es igual, dice la culpa suena. Y no se queje tanto porque su hija para ser igual. Así que mejor, más allá de quejarse, asuma y quiérase como es. Amor propio. ¿Ya? Entonces, por eso, nosotros más allá de que obviamente nos movemos, yo acá se los digo, ¿ya? Como para marcar diferencias, pero en realidad nunca le he dicho a un paciente así como que no, si lo estético no importa, porque sobre todo hoy en día sabemos que la salud mental es importante. Entonces, si uno va y ustedes son así como súper estrictos y ¿qué importa lo estético? Y nos vamos solamente a lo estructural, no. No, si también lo otro afecta, ¿ya? Entonces, bueno, entender esto porque les decía yo que los papás se preocupan. Se preocupan porque tienen un valgo, sí, pero es parte de su crecimiento, ¿ya? Pensando que esto es hasta antes de los 6 años. Yo, porque no hemos entrado todavía, no quiero entrar todavía en lo que esto vivió bien. Cómo se va modificando también la postura y los apoyos de los pies. ¿Ya? Entonces vamos a ver que ya no hablamos tanto de un pie plano o pie cabo, sino que nos tenemos que fijar más en los calcáneos, en la lista posterior. Si es un calcáneo valgo o un calcáneo valgo. Entonces, bueno, aquí están los 170, 175 grados aprox. ¿Ya? Y aquí está lo que hablábamos de la superficie de descarga. Entonces, esto es lo que va a traer problemas aquí para que ahí está el peroné, para que no se confunda. Entonces, el valgo y el varo. Ahora, de verdad, el mayor problema va a ser donde se genera carga compresiva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los otros son tejidos blandos. El ligamento cede, la cápsula se estirará y perderá un poquito de estabilidad y tampoco se notará tanto. Pero donde sí va a sufrir más, donde va a tener más consecuencias como trastornos dolorosos, ¿cierto? Y sobre todo estructurales, con artrosis temprana, es donde hay más descarga. ¿Ya? Eso es más importante en todo aspecto, fisiológico, sintomático, cuadro clínico en general, siempre el mayor problema va a tener acá, porque estamos hablando solamente, yo le he mencionado, sobre patologías artrósicas o de desgaste del cartílago, ¿cierto? Pero hay que pensar que, ¿quién está ahí como fibrocartílago? Menisco. Entonces, en esta rodilla sí, obviamente ese menisco está también hecho pedazos antes que el otro. Si el otro ha estado relajadito, cero soporte de peso. En cambio aquí, entonces, son muchas más les decía yo, las consecuencias negativas que va a tener donde se generan más cargas compresivas, más que las distractoras o tensoras. Entonces, los trastornos hablan de una pérdida del alineamiento, de la alineación, ¿cierto? Decíamos que vamos a hablar de un genuvalgo si es que el ángulo es mayor a 180 grados, o sea, perdón, menor a 170 grados, y si es mayor a 180 hablamos de un genuvaro.
Antes, siempre daba el ejemplo, no, aprovechar que no son tantos, pero siempre daba el ejemplo que me pasaba con pacientes, obviamente más encima, en la edad de la preadolescencia, cuando las niñas comienzan a crecer, y hablo de niñas porque en las niñas se da más, que es un tema más estético, visual, que se preocupaban mucho, porque el barro ya, más allá del barro se considera siempre más natural, pero cuando era el barro, y me lo dan pacientes con niñas que muy afectadas, afectadas por el barro, y uno decía, escucha, porque lamentablemente los papás y las mamás son así. ¿Y por qué? Porque, no sé si ahora todavía, pero estéticamente como que era menos no sé, menos estético, ¿cierto? Cuando las niñas tenían en barro. Porque por último, hasta los que se creen futbolistas tienen esta caminada, esa caminada intencionada. Y dicen, claro, que los que tienen más barro son como más buenos para la pelota. Mitos. Pero me había tocado ver niñas que claro, que tenían esta tendencia y muy afectadas por el tema estético. Patrones que, no sé, pero claro, uno tiene que darle la educación y educar, vamos a trabajar en lo que se pueda, pero mira, si la genética no miente, ¿ya? Entonces lo hereditario también influye. ¿Ya? Entonces esto, como ¿cierto? El barco, ojo que aquí también se da mucho, más allá de estereotipos, de categorizar, tiene que ver con sedentarismo, tiene que ver con sobrepeso, ya más allá de los ejes mecánicos. Obviamente al haber mayor volumen, esta mala postura tiende a ser la rodilla más en vago, ¿ya? Porque hay mala musculatura. Hay que pensar, bueno, estamos hablando ahora de rodilla, pero ¿qué pasa a nivel de cadera? Obviamente aquí hay glúteo debilitado, glúteo mayor y glúteo medio, está debilitado, por eso se me va hacia adentro. Entonces el problema, más allá de lo que se observa acá a nivel de rodilla, ¿qué vamos a trabajar nosotros? Musculatura. ¿Qué musculatura vamos a tener que fortalecer? Y por ahí uno dice, trabajemos un poquito de Gracili, el aductor mayor, elonguemos facialata o anteriotibial. Miren la postura de los pies. Entonces a veces cuando es así de extremo, ¿cierto? Cuando vemos que el valgo es muy pronunciado y eso está asociado a esta mal alineamiento a nivel de tobillo pie. Solución, plantilla. Realce por medial. Un realce por la línea media, ¿cierto? Para que corrija eso. Y al corregir esto, va a ayudar a corregir también la rodilla. ¿Entiendes, no? Si esto está así, pensemos en un valgo en mi pierna derecha. Mi pie está así. Entonces basta que yo ponga mi pierna derecha, basta que yo ponga un realce, una plantilla con un realce acá, más alto acá, y de inmediato va a tender a corregir. ¿Ya? Por eso es que es importante esa órtesis de la plantilla en los niños. La plantilla no pensemos que es solamente para el arco plantar en los pies planos, sino que también para este tipo de correcciones. Y como decía yo, parte por acá. Hay algunos, el dolor empieza acá, o los papás se preocupan más de acá, y uno fue pesquisándose, fue evaluando hacia arriba y se dio cuenta que había problemas a nivel de cadera, a nivel de rodilla. Profe, ahí se daría un genuvaro de tobillo, ¿no? Claro, compensa al otro lado. No, perdón, el calcáneo estamos hablando de valgo igual, para hacia afuera. A nivel del calcáneo está hacia afuera. No se compensa hacia el otro lado como uno podría pensar. Habitualmente está así y así. Acentúa más. Por eso, entonces uno tiene que ir tomando todos los puntos de vista. De
pedirle que vaya a la ortecita, que vaya, qué sé yo, que le hagan ojalá una evaluación de marcha, porque uno que va a hacer, le va a pedir, con suerte lo va a subir al podoscopio, para ver cómo está la silueta plantar. ¿Eso lo hicieron? ¿No? Sí. ¿Cierto? ¿Vieron cuál era para ver si tenía picado o no picado? Y después le hago una evaluación dinámica, pero a la observación. Hoy en día existen equipos y software que te hacen evaluaciones dinámicas. Conozco, no personalmente, pero sí existen. En el Con Astro, tres. en el Astro yo tenía. Astor hay uno, hay un I-18 donde Peter Foot, un colega, amigo, está en el set. Ahí, ¿dónde más? Bueno, esos dos hacen. ¿Cierto? Tienen estos programas donde te hacen una evaluación dinámica de la mano. ¿Ya? Y ahí es donde toma importancia el uso o no de una plantilla. Y obviamente ante eso, además, pues, hay que trabajar lógicamente la musculatura, bueno, es cierto, corregir, como siempre digo, no solamente corregir musculatura, esto no se trata de estirar un músculo o de acortarlo, fortalecerlo, sino que se trata de aumentar acá. Por eso hay que trabajar control neuromuscular, hay que trabajar sistema propioceptivo, hay que trabajar el engrama, que acá se corrija, hay que resetear, bueno, sus partes de técnica kinésica, hay que resetear ese movimiento alterado o esa postura alterada para poder entregar nuevas posiciones o nuevos movimientos. ¿Ya? Bueno, Kenubaro en lo contrario, ¿ya? Y aquí no, este es el malo, ¿cierto? Que yo les mencionaba, aquí no están tan acentuados como en otros casos, ¿ya? Que algunos lo miden como ángulo y también en algunos casos tiene que ver con la distancia que hay. Si se fijan, ahí están los tobillos juntos, están pegados. Y así todo existe una separación entre las rodillas, no hay contacto. Y ahora vamos a dejar hasta acá, después venimos con la torsión tibial. ¿Ya? Bien, dudas, preguntas, consultas. ¿Alguien de los que están acá tiene pendrive? ¿Nadie? Ya en la tarde, cuarto para las 3. A ver, necesitaba el pendrive porque les voy a mandar unos documentos que tienen que traerlo a la tarde. Son unos PDF, son unos artículos, que con eso vamos a trabajar en el taller. ¿Ya? Entonces te los voy a enviar ahora en lo que termine el laboratorio de la hora, a las 2:30, cuarto para la 1. Te los voy a enviar para que tú compartas esos 7 artículos en el grupo. Y en la tarde tienes que tener. No, no sé, pues si quieren preguntar de teléfono, a que pueden mantener. Es que quieren y les gusta más trabajar con impresos que imprimen. ¿Ya? Eso. Muchachos, ¿habían hecho una lista? Parece. Sí. ¿Alguien por ahí?